este video les mostraré cómo identificar y operar el patrón armónico cangrejo o el patrón armónico BA. Este tipo de patrón armónico es un patrón de comercio muy utilizado por los comerciantes profesionales debido a su alta probabilidad de éxito. Este tipo de patrón es considerado por uno de los patrones más precisos, dado que proporciona reversiones de precio con una extrema proximidad a la que indican los números de Fibonacci. En esta formación de precios, similar al patrón de Butterfly, indica una reversión de alta probabilidad del mercado en el nuevo mínimo o el máximo del precio en el movimiento alcista o bajista que le precede respectivamente. Digamos que en el punto X el precio realiza un retroceso hasta el punto B igual o menor a 0.68% de XA, la extensión de BC hasta el punto D, o sea, que podría ser la zona potencial de reversión. Por su parte, D también es una extensión igual al 1.618 de XA. Entonces sabemos que todas las entradas se hacen cerca de la letra D o del punto D, con una orden de stop loss justo fuera de la zona potencial de reversión. Esta estructura de precios es un patrón de extensión volátil donde el movimiento final excede el punto X de forma significativa. El aspecto crítico de este patrón es la ajustada zona potencial de reversión. La característica del patrón armónico Crab, como se indicó anteriormente, el patrón Crab es similar al patrón Butterfly, en el sentido que es un patrón de inversión compuesto de 4 componentes o líneas marcadas como sería, por ejemplo, XA, AB, BC y CD. Al igual que el patrón Butterfly, este puede ayudar a identificar cuando un movimiento de precio actual está probablemente llegando a su fin. Esto significa que el operador puede entrar en el mercado justo cuando el precio cambia de dirección. O sea, en otras palabras, este es otro tipo de patrón de inversión que permite entrar en el mercado en los máximos o mínimos extremos. Sin embargo, mientras que el patrón Butterfly termina en un punto que representa una extensión de Fibonacci del 127% del componente XA inicial. El patrón Crab también termina en un punto que representa una extensión de Fibonacci incluso más profunda del 161.8% de XA. O sea, estos retrocesos interiores del Crab también son ligeramente diferentes a los que presenta el patrón Butterfly. En todos los patrones armónicos hay una versión alcista y una versión bajista del patrón Crab, también tal como se muestra, por ejemplo, en esta imagen. Entonces, para nosotros poder identificar el patrón Crab, podemos visualizar la imagen que tenemos en pantalla. Este tipo de patrón es muy similar al patrón Butterfly, que con sus 4 componentes distintos marcados, que serían XA, AB, BC y CD. Estos componentes lo voy a describir un poquito más adelante, por lo que el patrón Crab alcista va desde XA en su versión alcista, que es el primer componente que se forma cuando el precio se eleva abruptamente desde el punto X al punto A. Entonces, el AB o el punto AB, en el componente AB se ve el cambio de dirección de los precios con un retroceso bajista igual al 38.2% o el 61.8% de la distancia recorrida por el componente XA. Y el componente BC, el precio cambia de dirección de nuevo y vuelve a subir, siendo este movimiento alcista igual al 38.2% y el 88.6% de la distancia
recorrida por el componente AB. Y para el componente CD, que es la parte final y la más importante del patrón, este consiste en un movimiento bajista igual al 161.8% del componente XA. Con base en este patrón, el trader puede realizar una operación de compra en el punto D, ya que es ahí donde el patrón CRAB alcista se completa. Y para el patrón CRAB bajista, en su versión bajista, o sea XA, el primer componente se forma cuando el precio baja abruptamente desde el punto X al punto A. O sea, esto que le voy a mencionar es prácticamente lo mismo que le estuve mencionando cuando el patrón CRAB es alcista. También AB, que sería el componente, se ve el cambio de dirección de los precios con un retroceso alcista igual al 38.2% y 61.8% de la distancia recorrida por el componente XA. O sea, todo lo que le estoy mencionando que describen el patrón CRAB bajista es lo mismo que el patrón CRAB alcista. Pero también hay una diferencia importante del patrón CRAB con respecto al patrón Butterfly. Es que el trader trata de colocar su orden de entrada en el punto donde el componente CD ha alcanzado una extensión de Fibonacci del 161.8% del componente AXA. El punto D no siempre será exactamente igual a la extensión del 161.8%, pero si el punto D es igual a la extensión del 161.8%, significa que la señal de entrada es más fuerte, ya que el patrón CRAB tiene mayor fiabilidad. Lo ideal sería que el punto D también representara una extensión de Fibonacci del 224% o el 361.8% del componente BC. Y para nosotros verificar el patrón CRAB, debemos intentar operar con un patrón o con el mismo patrón CRAB. El trader debe confirmar a partir de la siguiente lista que le voy a mencionar, o la lista de comprobación que le voy a mencionar, que es auténtico. Y esta lista podría incluir los siguientes elementos clave, que son una extensión del patrón AB es igual a CD. El punto D es una extensión Fibonacci del 161.8% del componente XA. El punto D también es una extensión de Fibonacci del 224% o el 361.8% del componente BC. Entonces, para nosotros poder operar con este tipo de patrón, el primer paso sería, o sea, para un patrón alcista, el primer paso sería identificar dónde se completará el patrón en el punto D, que esto ocurriría en la extensión del 161.8% del componente XA. Una vez que el trader identifica este punto, debe colocar una orden de compra en ese punto. Entonces, los stop loss lo vamos a colocar justo debajo del punto D para nosotros limitar lo que es el riesgo o las pérdidas que nosotros vamos a tener en cada operación. Y para los niveles de toma de beneficio, la colocación de los objetivos de beneficio con este patrón es altamente subjetiva, y si se quiere tomar o se quiere utilizar un objetivo de toma de ganancia agresivo, se puede colocar en el punto A del patrón. Para un objetivo de toma de ganancia más conservador se puede ubicar el punto B. Y para nosotros operar con un patrón CRAB bajista, lo primero que debemos hacer es colocar una orden de venta en el punto D. Luego colocar un stop ligeramente arriba del punto D. Y por último, poner un objetivo de toma de ganancia, ya sea en el punto A, que sería, por ejemplo, de manera agresiva, o en el punto B, que sería un enfoque
conservador. Y para terminar ya con este tema, el trader debe aprender que el patrón armónico CRAD es un patrón de inversión que le permite al trader entrar al mercado en los máximos y mínimos extremos alcanzados por el precio. Es similar al patrón Butterfly, pero el tramo final CD hace una extensión más profunda, al igual al 161.8% del componente inicial XA. Para nosotros operar con el patrón CRAD debemos abrir la operación de compra o venta precisamente en el punto D, ya que es ahí donde se completa el patrón y donde el precio debería invertir su dirección. Debemos colocar los stop loss justo por debajo o por encima del patrón CRAD, dependiendo si el patrón es alcista o bajista. Lo vamos a colocar debajo del punto D. Y para el objetivo de toma de beneficio agresivo, la orden de take profit se coloca en el punto A, y ya si es un poco conservador, la orden de take profit se coloca en el punto B. Así que nada, llegamos al final de este video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Así que nos vemos en la próxima entrega.